¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a comenzar con la realización de la bellísima princesa Elsa de la película de Frozen. Ha tenido mucha aceptación, estoy muy contenta por ello. Queda bien bonita y se hace súper rápido, amigas. Espero que ya hayan conseguido sus materiales, que hayan podido conseguir este tipo de tela con esos brillos, amigas. La verdad es que se le ve muy bonito. Véanla, qué bonita quedó nuestra princesa Elsa. Como siempre, en la cajita de descripciones, miren, el pelo quedó un poquito largo. Si lo quieren dejar así largo, yo les voy a decir cómo hacerlo. Ya lo hice en el tutorial que vamos a hacer un poquito más corto y ustedes decidirán de qué tamaño lo quieren. Miren, ya tiene aquí sus zapatitos, queda bien bonita. Les decía, en la cajita de descripciones les voy a dejar el link del cuerpo base por si algunas de ustedes no han ido a realizar el cuerpo base. Solo tiene el cambio de los bracitos. Vayan al primer video de esta serie de Elsa, que es el de alistando materiales. Ahí les explico exactamente los cambios que tiene el cuerpo base, que son principalmente en los bracitos. Muy bien, les voy a dejar también el link de cómo hacer los detalles del rostro. Tengo un video también de cómo hacer los detalles del rostro. Y si quieren hacer sus princesas, pues también voy a dejar ahí todos los enlaces para las demás princesas. Así es que aquí abajo van a ver ustedes el título del video que dice tutorial Elsa Frozen Amigurumi. Del lado derecho de donde ven el título del video van a ver una flechita que indica hacia abajo. Tocan esa flechita y las va a llevar a la cajita de descripciones, amigas. Muy bien. Vayan también a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Allí vamos a poder estar, vamos a estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Y pues como siempre, pidiéndoles por favor que se suscriban, que den like y activen la campanita de notificaciones, que me manden todos sus comentarios. A mí me gusta mucho recibir sus comentarios, siempre los respondo, siempre estoy atenta a ellos, a resolver sus dudas, sugerencias, comentarios, etcétera. Y de ser posible, compartan el canal con todo el mundo. Apóyenme con eso. Si ustedes me comparten el canal, bueno, voy a tener más visualizaciones y YouTube también me apoya más. Muy bien, vamos a comenzar con el tutorial. Muy bien, vamos a comenzar tomando nuestra hebra de color aqua. Vamos a hacer cadenitas. Vamos a comenzar haciendo 25 cadenas, amigas. Vamos a hacer 25. Recordamos, como siempre, que la última simplemente es para subir la labor y nos vamos a regresar haciendo 24 puntos bajos. Esto sería la vuelta número 1. Vueltas 2 y 3, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 3 con 24 puntos bajos. Así es como nos irá quedando en este momento. Sabemos que en cada una de las vueltas vamos a hacer una cadena y vamos a girar la labor. Ya sabemos hacer esto, ¿verdad? Muy bien. Vuelta 4, 5 puntos bajos, un aumento. 12 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Y en la vuelta 5 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 26 puntos. Vuelta 6, 6 puntos bajos, un aumento. 12 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Y vuelta 7, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 28 puntos. Muy bien, seguimos avanzando con nuestra labor. En la vuelta número 8 vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento. 12 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos. Y vuelta número 9, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 10,
8 puntos bajos, un aumento, 12 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos y vuelta 11, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 32 puntos. Miren, así es como nos habrá quedado la parte alta del vestidito, amigas. No tiene mangas, así es el vestidito de nuestra bella princesa. No se preocupen si les queda un poco pequeño, a lo mejor ustedes vayan midiéndolo de todas maneras, pero si ven que queda un poquito pequeño, no importa. Aquí lo que vamos a buscar es que quede ajustadito, ajustadito, bien ceñido. Y este vestido no se le va a poder quitar, lo vamos a tener que coser, pues por encima lleva la telita de color brillante. Entonces, no importa si ustedes ven que le queda un poco pequeño, amigas, ¿eh? Eso no es ningún problema, al contrario, eso es lo que estamos buscando, para que quede bien, bien ceñidito. Más adelante lo vamos a coser. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a cerrar el vestidito. Vamos a trabajar en espiral. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Aquí vamos a hacer un punto bajo y un aumento en el siguiente punto. Recuerden, vamos a trabajar en espiral. Muy bien. No olviden, siempre, siempre, siempre deben marcar su primer punto para que no se pierdan, amigas. Siempre marcamos el primer punto, ya que aquí ya vamos a empezar a trabajar en espiral. Muy bien, voy a continuar. De las vueltas 13 a la 19 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 19 con 48 puntos. Muy bien, esta es la manera en que nos va quedando el vestidito, vean. Pueden medírselo si ustedes gustan, para que vayan viendo si les gusta cómo se le ve. Repito, aunque le quede un poco pequeño de atrás, no importa, lo vamos a coser y lo que estamos buscando es eso, que le quede bien, bien ceñidito al cuerpo. Muy bien. En la vuelta 20 vamos a hacer un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos bajos, y de las vueltas 21 a la 27 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 27 con 72 puntos bajos. Miren, aquí yo ya se lo medí. Como les digo, les queda un poco pequeño, pero no importa. Ustedes deben ponérselo, pónganlo bien, bien centradito de la parte de atrás, porque vamos a comenzar a hacer la abertura que lleva en el vestido. Si ustedes no quieren poner abertura, pues se siguen hasta terminar el vestido. Pero bueno, Elsa tiene una pequeña abertura en su vestidito, entonces van a poner ustedes la misma marca que habíamos estado poniendo, la van a poner a la altura de la mitad de la pierna de la muñequita. ¿Ven? Miren, a la altura de la pierna de la muñequita. Entonces, una vez que tenemos esa marca, vamos de donde nos quedamos aquí, vamos a tejer los puntos necesarios hasta llegar a la marca que hayamos colocado. Aquí ya lo hice, vean, ya hice esos puntos, ya llegué a esta marca y ahora voy a estar trabajando en rondas para hacer la abertura. Cadena, giro y voy a hacer los 72 puntos hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí hago cadena, giro y me regreso. Ajá. De aquí hacia acá y luego voy de regreso. De aquí hasta acá y luego de regreso. Así haré de las vueltas 28 a la 43. Terminando la vuelta 43 con 72 puntos bajos. Esto va a hacer que la abertura se vaya formando, amigas. Miren, aquí ya hice una vuelta. Voy a hacer una cadena, giro mi labor y voy a hacer mis 72 puntos. Un punto bajo en cada punto. Así, uno, así hasta llegar al otro extremo, amigas, hasta llegar de este lado. Cuando llegue de este lado, levanto con una cadena, miren, llego acá, levanto con una cadena, giro y me voy a regresar. Esto va a hacer que se haga la abertura. Miren, aquí ya terminé y ya quedó la abertura del vestidito de nuestra bella princesa.
Si quieren hacer una puntadita en la parte alta del vestido para que se cierre un poquito, está muy bien. Yo la verdad lo voy a dejar así. Muy bien, amigas. Pues lo que vamos a hacer ahora es un detallito, nada más para que se vea más bonito, para darle un terminado bonito a esta parte del vestidito. Vamos a ir haciendo, perdón, estoy acomodando mi lámpara para que vean ustedes mejor. Vamos a hacer un punto bajo. Más bien vamos a hacer puntos bajos en toda esta orilla. Esto nos va a permitir dar un acabado más bonito al vestido de la bella princesa Elsa. Miren, hice 2 puntos en el mismo punto solo para lograr que gire un poquito. Y ya nos vamos a ir hacia arriba haciendo un punto bajo alrededor de toda la orilla. Miren, así nos vamos a ir haciendo puntos bajos, puntos bajos. Vamos a llegar arriba, nos trasladamos al otro lado del vestido y vamos a hacer puntos bajos también del otro lado. Muy bien, voy a realizar eso y regreso. Muy bien, ya terminé, vean, le da una vista muy bonita. Aquí en el último punto, nada más me voy a trasladar al primer punto de aquí, miren, ya de la parte de abajo, de la orilla de abajo del vestido. Miren, y acá hago mi último punto bajo. Ya nada más voy a jalar la hebra, voy a hacer un nudo en mi aguja lanera y pierdo hacia adentro. Yo creo que dejo siempre una hebra muy larga. Es una hebra suficiente para que ustedes puedan ensartar su aguja lanera y perder la hebra por dentro del vestido. Hacen un nudito, aquí adentro van a hacer un nudito para fijar y después van a perder entre el tejido. Muy bien. Miren, así es como habrá quedado el vestido de la bella Elsa, amigas. ¿A poco no estuvo súper rápido, súper fácil? Vamos a colocárselo. Lo tenemos que coser. Miren, entra sin problemas, aunque sí queda ceñido a su cintura, a la parte alta de su cuerpo, pero entra sin problemas, así es que no pasa nada. Miren, aquí ya ensarté mi aguja. Vamos a hacerle un nudito y vamos a hacer puntaditas, amigas. Voy a entrar hacia acá abajo para que el nudo que hice quede ahí perdido en la parte de abajo del vestido, que no se note. Y vamos a comenzar haciendo puntaditas. Lo menos que se noten. De todas maneras, aquí va a llevar la telita esta brillante. Entonces no pasa nada, amigas, se va a tapar. Esto ni siquiera se va a ver entre la trenza y la tela, ni siquiera se va a ver, amigas. Así es que vamos a hacer estas puntaditas hasta que terminemos de cerrar todo el vestido. Voy a cerrarlo. Pues miren, así es como le habrá quedado el vestidito a nuestra bella Elsa. Miren qué bonito se le ve, amigas. Si ustedes quieren la abertura más grande, pues pueden empezar a hacer esta división, la que hicimos, más unas 2-3 vueltas más arriba. Sí se puede. Aquí es por la posición en que tengo la cámara, no es una abertura tan pequeña, se ve a simple vista, pero ustedes quieren la abertura aún más grande y pues pueden empezar más arriba. Igual, si quieren cerrar un poquito esta parte del vestidito que no se vea tan abierto, pues pueden hacer lo que yo estoy haciendo. Yo lo voy a dejar así, pero quería mostrarles, si quieren que se cierre un poquito esta abertura, pues le hacen 1 o 2 puntaditas aquí arriba y se va a cerrar un poquitito más, pero eso ya es al gusto de ustedes. Yo en realidad yo la voy a dejar así tal y como está. A mí así me gusta. Pero bueno, vamos a hacer el pelo. Miren, para hacer el cabello vamos a hacerle su casquito y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cabeza hasta la vuelta número 9. De todas maneras, aquí les dejo el patrón de cómo hacerlo. Está en inglés, pero creo que se entiende perfectamente. Pero es lo mismo que hicimos en la cabeza hasta la vuelta número 9. Una vez que hicimos hasta la vuelta número 9, vamos a hacer esto, miren. Ya terminamos la vuelta número 9, entonces vamos a hacer 51 cadenas y nos vamos a regresar haciendo 51 puntos bajos. Miren, aquí aquí ya hice 51 cadenas, nos vamos a regresar haciendo 50 puntos bajos. Recordemos que la última cadena solamente para subir la labor. Entonces aquí voy a hacer 50 puntos bajos. Miren.
50 puntos bajos y debo de sacar, espérenme, ahorita les digo cuántos cabellitos, pero ven, ahorita les digo, amigas, pero miren, aquí me voy a ir haciendo mis 50 puntos bajos. Aquí está, miren, así quedaría uno del primer cabellito que hice. En el siguiente punto no trabajo, este me lo salto y hasta el que sigue voy a hacer un punto deslizado. Y vuelvo a empezar con mis 51 cadenas y 50 puntos bajos. Tengo que hacer 27 cabellitos como este que hicimos al inicio, amigas. Miren, aquí ya hice todos los cabellitos. Ya le coloqué la peluquita, vean. Se la colocan, le colocan muy bien el cabello, que no se vean huecos. Para eso vamos a necesitar los alfileres para colocar cada cabellito en su lugar. Estos aquí adelante, a mí miren, una vez que ya han quedado colocados, debe de estar el anillo mágico del pelito, coincidir con el anillo mágico de la cabeza. Esa es una referencia. Una vez que hicieron esto, pues ponen alfileres, ya que coincide un anillo mágico con anillo mágico, ponen alfileres para que no se les mueva y ya pueden ir acomodando el cabello. Cada cabellito. Miren, yo puse un cabellito aquí delante de cada orejita, le coloqué un cabellito y todos los demás los fui acomodando. Aquí en la parte alta de su cabeza tengo 5 cabellos que no coloqué, pero miren, a mí me gusta ir acomodando de atrás hacia adelante, amigas. De atrás hacia adelante, pero bueno, es como ustedes más se acomoden. Esta abertura como que se ve un poquito en la parte de la cabecita, no le hace, vamos a poner ahí un poquito de silicón para cerrar bien. Miren, estos cabellitos, estos no los colocamos, va a ser parte del peinado. Elsa se peina como de lado. Entonces estos cabellitos van a quedar sueltos, los vamos a acomodar más adelante de la forma en que acaban de observar. ¿Ven? Así es que miren, así los vamos a acomodar para tratar de lograr lo más posible la forma en que se peina la bella Elsa. Miren qué bonita se ve ya con su peinado, amigas. La verdad es que estoy bien encantada con cómo se ve nuestra bella Elsa. Muy bien, una vez que ya acomodaron el cabellito como ustedes quieran, vamos a ensartar nuestra aguja lanera y vamos a dar puntaditas. Si ustedes ya hicieron a Blancanieves o alguna de las otras princesas que hicimos a Frozen, no hay una princesa Frozen, a Rapunzel, ya saben cómo vamos a coser el cabellito, pero no importa, se los digo una vez más, no pasa nada. Miren, ya ensarté la aguja lanera. Cuando terminamos de hacer la cabeza dejamos hebra larga. Cuando terminamos de hacer todo el cabello, dejamos hebra larga. Con esa hebra larga vamos a coser. Y miren, vamos a introducir nuestra aguja de esta forma. Y una vez que salió, inmediatamente en el punto inmediato vamos a entrar y aquí sí ya podemos salir unos 4 o 5 puntos más adelante. De esta forma vamos a coser todo el casquillo del pelito. Una vez que lo tienen colocado, vamos a coser ahora cada uno de los cabellitos. Si ustedes quieren pegar el cabello, también se vale. Antes yo prefería pegar, pero sinceramente ahora yo prefiero coser. Esta de acá arriba más adelante lo vamos a pegar, pero miren, cosen un cabellito, se van al que sigue. Vean, es bien rápido, amigas. Les voy a confesar que antes se me hacía algo así bien engorroso, pero ya me acostumbré. Se hace súper rápido esto. Voy a entrar por abajo del cabellito. Miren, salí de abajo hacia arriba y ahora de arriba hacia abajo. Y me voy a recorrer un puntito. ¿Ven? Una vez que me recorrí ese puntito, ahora voy a entrar de abajo hacia arriba en el cabellito. ¿Ven? Y ahora de arriba hacia abajo y voy a recorrerme un puntito. ¿Ven qué fácil? Y aquí, un puntito nada más. No vayan a coserla muy abajo para que no les cueste después hacer la trenza. Si ven, está como que de la orejita
Más o menos donde empiezan las disminuciones, si no es que un poquito más arriba, amigas, para que no les cueste trabajo peinarla. Vean. ¿Ven? Lo que vieron en la imagen vamos a hacer con cada uno de los cabellitos. Aquí entro por abajo hacia arriba. Aquí vuelvo a entrar de arriba hacia abajo y me recorro un puntito. Está bien fácil, amigas. Se cose bien fácil. Muy bien, espero que quede claro. Se hace muy rápido, se hace muy fácil y vamos a hacer lo mismo con cada uno de los cabellitos hasta finalizar de coser. Repito, no vayan a irse muy abajo, amigas. Más o menos donde empiezan las disminuciones, si acaso un poquito más arriba, más o menos a esa altura vayan, pueden coser, no vayan a coser muy abajo. Miren, aquí ya quedó cosido el cabellito de nuestra bella Elsa. Y así es como quedó. Amigas, aquí esta abertura le voy a poner un poco de silicón para que no se vea esto. Miren, no me gustó cómo quedó suelto. Si ustedes quieren dar otra puntadita en el cabello más o menos a la mitad, está bien. Yo no lo voy a hacer, yo siento que así está bien. Aparte el peinado, la trenza le va a ayudar, pero aquí sí no me gusta que haya quedado esta abertura. Así es que vamos a poner un poco de silicón para que quede fijo. Los detalles, siempre se los digo, son muy, muy importantes, son los que hacen la diferencia en las cosas que hacemos. Así es que ustedes pueden peinarla como gusten. Yo les estoy dando solo una referencia de cómo la podrían peinar, pero sí, siempre les he dicho que cuando hacemos personajes deben de tener una imagen, una copia fotostática, una imagen que tengan ustedes cerca en algún dispositivo y que la estén observando para que quede lo más parecido al personaje que están realizando. Miren, estos 4 cabellitos los vamos a pasar hacia acá. Por eso del otro lado no puse silicón porque se le va a cubrir con el mismo cabello. Pero miren, tratando de lograr lo más parecido a cómo se peina Elsa, pero miren qué bonita se ve. ¿Vieron? Si quieren ayudarse con alfileres para que no se les mueva una vez que hayan logrado el efecto que quieran en el peinado, está bien. Estos cabellos quedaron más cortos. ¿Por qué? Porque están en la parte de enfrente y pues al momento de pasarlo hacia atrás quedan cortos, pero no importa y ahorita van a ver por qué. Este cabello que está atrás lo dividen en 3 partes. Muy bien. A lo mejor una de las partes va a quedar con 1 o 2 cabellitos de más, pero no importa. No es mucho. Traten de dividirlo en partes iguales, pero no va a ser posible porque pues no se puede. Entonces a lo mejor les van a quedar 2 de 7 y 1 de 8 o algo así. Ahí está, amigas. Una vez que ya lo tienen dividido de esta forma, acomódenlo bien para que al momento de peinarla se vea bien bonita su Elsa. Acomoden bien, bien el cabellito. Vamos ahora a acomodar este cabello hacia atrás. Solito se acomoda, ¿vieron? Lo toman y solito se acomoda, miren. No hay ningún problema. Entonces, este cabellito va a quedar más corto, pero nos va a ayudar para que la trenza no quede tan gruesa. Acomoden este cabello muy bien, va a quedar en esta parte alta y vamos a comenzar a hacer la trenza de esta forma, tratando de que esos cabellos que no quedaron ahí tan largos se vayan quedando entre el tejido de la trenza. Estos no los vamos a tejer, se van a quedar ahí abajo. Acomódenlo bien nada más. Bien, bien acomodaditos. Si acaso 1 o 2 cabellos que queden entretejidos, pero pues no van a llegar hasta abajo. ¿Por qué? Porque son pelitos muy pequeños. Acomoden muy bien, repito, los detalles son muy importantes. Acomoden muy, muy bien el cabellito. Traten de irse un poquito a la izquierda para que la trenza, porque Elsa se peina un poquitito hacia, más bien la trenza de Elsa va como de lado. Entonces traten de irse un poquito a la izquierda. Aquí se me andan quedando unos cabellitos. Jálenlos, amigas, jálenlos, no pasa nada, jálenlos. Es más, cada vez que hagan una trenza, jálenle muy bien, para que quede bien apretadita, no se deshaga y quede bien formadita. Aquí es de paciencia, mucha paciencia ir acomodando. Miren, si ven, no he soltado, lo que ya trencé no lo he soltado.
Entonces jalen, 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 jalen y vamos a hacer otro doblez en la trenza. Ahí está. Si a la primera no les gusta, amigas, vuélvanlo a hacer. A la primera no me gusta cómo se ve, pues lo vuelvo a hacer. Aquí el caso es que al final quede muy bonito como a nosotros nos haya gustado. Esta es la manera en que lo vamos a realizar, ¿ven? Jalen, jalen, no importa. Vamos a buscar uno de los cabellitos que nos queden aquí más largos y con ese vamos a atar la parte baja de la trenza. Estoy segura que a ustedes este trenzado les va a quedar mucho más bonito que a mí. Miren, cualquier cabellito que vean ustedes, el más largo, lo van a acomodar de esta manera. Para esto ustedes deben de tener ya ensartada una aguja lanera. Es que aquí lo que pretendo es atar, pero no me da. Es mejor que ensarten una aguja lanera y den aquí unas puntaditas, amigas. Aquí en esta punta con el que ataron la trencita de la muñequita van a dar unas puntaditas para que no se deshaga la trenza. Muy bien. Miren, aquí la volví a realizar, amigas. La volví a acomodar porque la primera no me gustó del todo. Aquí ya me gustó más, vean. Miren, aquí ya tomé una de las hebras más largas, de los cabellitos más largos que vi, y me voy a introducir con mi aguja lanera a la que ya le hice un nudo, vean, ahí está el nudo. Me voy a meter por acá atrás para fijar ese último cabellito que hice y que la trenza quede bien sujeta, no se nos vaya a zafar. Y miren, hago un nudo. Ya que quedó bien apretadito, pues ya nada más me paso hacia el otro lado y ahí pierdo el hilo. Y así es como va a quedar la bella Elsa. Repito, si a la primera peinada no les gustó, pues realícenlo por segunda, tercera, cuarta vez, todas las veces que sea necesario. Si quieren el pelo más largo, si ven lo hicimos a base de 50 cadenas, pues hagan 60. Y entonces ya les va a quedar el pelito más largo. Pero vean qué preciosa quedó. Tiene una expresión muy linda en su rostro, nuestra Elsa, amigas. Miren qué bonito cabello, el peinado, el vestido. Quedó bien bonita, amigas. Ya solo nos faltaría colocar el pedazo de tela que hayamos comprado. ¿Qué vamos a hacer para colocar ese pedacito de tela? Vamos a medir a Elsa. Esta parte de arriba del vestido lo vamos a medir de esta forma. Esa tela no cierra por completo, así es que dejen aquí no sé, 1 centímetro, 2 centímetros, como a ustedes les guste. Y una vez que tienen la medida de todo el vestido, van a dejar una pestañita de medio centímetro por cada extremo. Miren, yo aquí lo voy a cortar de 11 centímetros. De 11 centímetros ya tomando esa pestaña, tomando en cuenta esa pestaña. Ustedes mídanla, miren, aquí lo voy a dejar más o menos con esta distancia. Esa telita que tiene esta Elsa no cubre todo el vestido, así es que esta la voy a cortar de unos 23 centímetros ya tomando en cuenta la pestaña. Miren, de 23 centímetros ya contando la pestaña. Ustedes midan a su muñequita, amigas. Entonces 11 centímetros, 23 centímetros. Súmenle a lo que ustedes quieran, de como ustedes quieran que les quede esa tela, súmenle 1 centímetro, porque el otro medio centímetro va a ser el que vamos a usar para hacer los dobleces en cada orilla. Muy bien. Vamos a medirla ahora de lo alto. Si no mal recuerdo, midió como, iba a decir 10 centímetros, miren, no, 14. Entonces yo lo voy a cortar de 15. De 15 centímetros tomando en cuenta esa pestañita que vamos a dejar por todos los extremos de nuestra tela. Miren, les tiene que quedar algo así, es como una especie de pirámide la que les va a quedar. En esta parte alta, una vez que ya tienen la medida, van a cortar, miren nada más.
esta pues como un poquito de medio círculo, algo así, para que al momento de colocarla quede bien colocadita. Tienen que darle esa forma un tanto pequeña, un poquito circular, para que al momento de colocarla quede muy bien. Y miren, estos son los dobleces que le vamos a dar. Por eso les decía que una vez que tengan las medidas, van a tomar en cuenta 1 centímetro para las pestañas. ¿Ven? Y si tienen máquina de coser, les va a quedar un trabajo excelente, amigas. Yo no tengo máquina. Entonces lo que voy a hacer es, estas pestañitas las voy a pegar con un poquito de silicón. Y nos va a ir quedando más o menos lo que están viendo en la imagen. Miren qué bonito. Pero miren, antes de coserla o pegarla, ay, amigas, miren, parece que lo corté con los dientes. Miren, ya que lo colocaron con los alfileres, lo que van a hacer es esto. Tomando en cuenta la pestaña de abajo, van a cortar para darle la forma que tiene el vestidito y no le queden esos picos en ambas esquinas. Miren nada más, amigas, les digo que parece que lo corté con los dientes. Vamos a darle una formita que se vea mejor, que se vea bien cortadito. Vamos a tratar de que cada una de las cosas que hagamos, así sea la más sencilla, hacerla con calidad y que se vea algo bonito. Mis tijeras ya no tienen filo. Pues no usamos mucho la tela aquí en este trabajo, pero aquí la verdad se me hizo hermosa, se me hizo perfecta para esta elaboración y la verdad por eso decidí comprar esta tela. Ay, amiga, vamos a cortar y ya así colocado le vamos a dar la forma del vestido. Y miren qué diferencias, ¿ven cómo se veían unos como picos muy horribles ahí en las esquinas? Pues esos picos ya desaparecieron. Y ya le dimos la misma forma que tiene el vestidito en sí. Tomando en cuenta esta pestaña de aquí abajo. Ahorita lo corto bien, amigas. Discúlpenme ustedes, por favor. Y vamos a pegar, si tienen silicón, si tienen máquina, cósanla con su máquina. Y si no, pues con un poquito de silicón en las 4 orillas. Como redondeo que le hicimos en la parte alta del vestido va a ayudar a que se forme, para que orme bien en el vestido. Y miren, un poquito de silicón en las 4 orillas. De esta forma no necesitamos poner demasiado, solo un poquito. ¿Ven? Y ya lo vamos a pegar. Y después al vestido, si ustedes lo quieren darle unas puntaditas, yo lo voy a pegar también con silicón. Miren, quería ayudarme con las tijeras, pero creo que va a ser más fácil pegarlo con mis manos. Y allí va, miren. Como es una pestaña pequeña, no hay ningún problema al momento de formar pequeña redondez. Y si ven, ahí va quedando, ¿ven? Así es como van a pegar los 4 extremos de esta pequeña tela. Esta tela yo la compré aquí en la Ciudad de México en una tienda que se llama Bayón. Es una tienda de telas muy muy conocida que se llama Telas Bayón o Casa Bayón, algo así. Bayón, ustedes muchos la conocen. Y miren, así es como va a quedar. Si quieren conseguirla, ahí la conseguí yo ya hace algún tiempecito. Yo la vi y dije, esta es para Elsa. Y miren, apenas se me está haciendo mi sueño de realizar a Elsa. Y miren, una vez que pegaron los 4 extremos, así es como va a quedar, vean. Aquí le pueden colocar un poco de silicón y ya va a quedar colocado. Me quedó un poquitín corto, amigas. Mídanle bien para que no les pase lo mismo. No es mucho, Pero miren nada más qué precioso se le ve, amigas, el brillo que da. Vean nada más qué bonito. La verdad es que estoy encantada con el resultado. Espero que ustedes también. Miren, si quieren ustedes coser o pegar aquí un poquito, en la que les mostré en el alistando materiales, le pegué todo esto. Pueden hacer eso si quieren. Pegarle todo. De todas maneras el vestido no se le puede quitar o dejarlo así suelto.
Esto ya es al gusto y elección de ustedes, amigas. La verdad estoy muy, muy contenta. Espero que a ustedes también les esté gustando. Pero miren, la verdad, voy ahorita ya nada más a pegar esta parte de la telita del vestidito, esta tela brillante. Y ya lo único que nos restaría hacer serían los zapatitos, amigas. Pero la verdad está bien bonito. Espero que a ustedes les esté gustando tanto como a mí, amigas. Vean. Si quieren la tela más hacia enfrente, pues córtenla más larga. Yo siento que así se ve bien. Muy bien, vamos a realizar los zapatos. Miren, para hacer los zapatos vamos a hacer en la vuelta número 1 un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta 2 con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo, un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Es como voy ahorita. Miren, en la vuelta número 4, solo la vuelta número 4 la vamos a trabajar en medios puntos altos. Vamos a hacer 2 medios puntos altos y un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos. Aquí va un medio punto alto, otro más, así, y aquí van a hacer un aumento, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Aquí va uno y otro. De esta manera van a hacer toda la vuelta hasta que finalicen con 24 puntos bajos. No olviden marcar siempre el primer punto que hayan hecho. Y recuerden que solo esta vuelta va a ser en medios puntos altos. Después vamos a seguir con medios puntos. Muy bien. Así es como nos habrá quedado esta vuelta. En la vuelta número 5 vamos a hacer un punto bajo en cada punto de los 24 que tenemos, pero los vamos a realizar en bucle trasero. Ya sabemos hacer esto, miren, así es como nos habrá quedado. Vamos a hacer otras 2 vueltas, las vueltas 6 y 7, haciendo un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 7 con 24 puntos, pero ya en bucles normales. Miren. De esta manera nos está quedando. En la vuelta número 8 vamos a hacer 6 disminuciones continuas. Nos van a quedar 12 puntos. Realizamos esos 12 puntos y nos van a quedar 18 puntos al final. Hacemos un punto deslizado y perdemos hebra. Y así es como nos habrá quedado el zapatito, amigas. Ya solamente se lo vamos a colocar. Si no entra muy bien, hagan esto, como que jalan un poquito. Ya no va a costar ningún trabajo que entre, va a volver a su tamaño normal y va a ser más difícil de que se le salga el zapatito, Pero está bien porque a las niñas pues ya le pueden quitar y poner los zapatitos como gusten. Y así es como habrá quedado nuestra hermosísima princesa Elsa, amigas. Si vieron es muy rápido, es muy fácil y esta tela se le ve genial. La carita se le ve muy hermosa, el peinado le quedó muy bonito, el vestido se le ve precioso. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí, que se animen a realizarlo y que se animen a realizar a las demás princesas que hemos hecho en el canal. Ya solo nos resta poner un poquito de color en su carita. Siempre es importante poner un poco de rubor. Es rubor del que ustedes utilicen, del que ustedes utilizan para maquillarse. Es el mismo rubor que se le pone a las muñecas. Y sí, miren, da como que una diferencia, se ve mucho más bonita, le da vida al rostro. Y miren, pues hemos llegado al final de un proyecto más. Espero que les guste tanto como a mí y que se animen a realizar su colección de princesas. Nos vemos muy pronto, cuídense.